los chilenos rechazaron por segunda vez una propuesta para cambiar su constitución. Con esto, ¿qué cosa es lo que estaría pasando? Que se quedaría la constitución de 1980, la cual fue durante el gobierno de Pinochet hecha. Sin embargo, han habido varios cambios a esa constitución. Y ya se encuentra con nosotros Claudia Hayes, politóloga y académica de la Universidad de Chile, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla aquí en el programa. Coméntenos, por favor, ¿por qué se rechazó la Constitución? Por segunda vez sería ya en este caso. Sí, esta propuesta constitucional se rechazó porque aparentemente el electorado consideró que estaba demasiado a la derecha de sus preferencias. Tuvimos un proceso bastante inusual en que el primer órgano constituyente quedó muy a la izquierda del electorado y presentó una propuesta que fue vista como demasiado progresista. Se inició un nuevo proceso y en este segundo proceso el órgano constituyente quedó muy a la derecha, con un sorprendente resultado de un partido de extrema derecha, el Partido Republicano, un partido nuevo, que obtuvo 23 asientos, finalmente quedaron 22 representantes del Partido Republicano en el Consejo y extremaron el texto de la propuesta constitucional muy a la derecha y ahora por 10 puntos de diferencia se rechazó esta propuesta. Claro, acá nos llama mucho la atención, ¿por qué? Porque esta nueva constitución, nueva propuesta, en el 2022 tenía un tinte de izquierda y ahora se señala que tenía un tinte de derecha. En total, los electores chilenos dijeron ni derecha ni izquierda. ¿Qué cosa es lo que están buscando los chilenos, los electores? Así parece. La verdad es que hubo una propuesta mucho más centrista, mucho más de convergencia, que fue la propuesta de la comisión experta. Porque este nuevo proceso constitucional que duró un año tenía dos etapas. En la primera etapa, un órgano elegido por el Congreso, es decir, con representantes que reflejaban la equivalencia de fuerzas dentro del Congreso, que es un Congreso empatado entre izquierda y derecha. El Congreso eligió a sus expertos para hacer un anteproyecto. Durante 3 meses los expertos negociaron, una negociación que fue muy dura, y lograron un texto de consenso de mínimos comunes, un texto que no dejaba contenta ni a la izquierda ni a la derecha, pero con la que el otro sector político podía convivir. Esa propuesta es la que se le presentó a este consejo que resultó electo muy a la derecha, como decíamos, del electorado, y el Consejo Constitucional, que como digo quedó muy a la derecha, extremó las posiciones hacia la derecha de la propuesta de la comisión experta y terminó siendo finalmente rechazado. Entonces tuvimos 2 momentos electorales, podríamos decir, polarizados. El electorado pareció querer una respuesta más centrista, más moderada. Sin embargo, lo interesante de este diagnóstico de que tenemos un electorado más moderado que los 2 órganos constituyentes es que no tenemos partidos de centro muy fuertes en este momento. Los partidos de centro se han debilitado mucho en Chile. Entonces parece haber un electorado moderado que no encuentra representación política en la dimensión de la democracia representativa. Claro, algo también que nos ha llamado la atención es que en la encuesta que se realizó a la Constitución en el 2022, una de las propuestas que se rechazaron, sobre todo, fue que rechazaban lo que es el aborto, ¿no? Habría una puerta al aborto. Ahora, en esta oportunidad, en esta Constitución del 2023, ponen restricciones al aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la posición de los chilenos con respecto a este tema? Si antes se rechazaba el aborto, antes abría una puerta al aborto, ahora se rechaza el aborto, ¿cómo quedaría en ese tema? Bueno, la verdad es que el tema de los derechos sexuales y reproductivos y los temas de género en general jugaron un papel bien importante en este plebiscito. El Partido Republicano es un partido muy conservador y muy antiaborto. Y la verdad es que la Constitución del 80, la Constitución vigente, tiene una norma que dice que la Constitución protege la vida del que está por nacer. El Consejo Constitucional extremó esta norma hacia la derecha, podríamos decir, y cambió la expresión del qué está por nacer, de quién está por nacer, para enfatizar que se trataba de una persona en el fondo, el feto. Y también incluyó otras normas en la propuesta constitucional que fue rechazada, como la objeción de conciencia, como la definición de niño en la Constitución, como el derecho preferente de los padres en la educación de los hijos, que se podía interpretar como algo que podía impedir, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas. Y ese tipo de temas en general marcaron que, por ejemplo, en el electorado de mujeres jóvenes fuera muy mayoritario el rechazo a la propuesta constitucional. Hay una diferencia notoria en ese segmento, en las mujeres jóvenes menores de 35 años,
que votó muy, muy mayoritariamente en contra, seguramente motivado un poco por la agenda feminista. La verdad es que en Chile tuvimos una ley de aborto muy restrictiva, muy tardía. El año 2017 se aprobó la posibilidad del aborto en 3 causales, es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad fetal o cuando hay casos de violación. Y esa ley se consideraba que podía quedar en riesgo con esta propuesta constitucional. Esa fue una ley que fue disputada en el Tribunal Constitucional, pero que una gran mayoría de chilenas y chilenos apoya. Hay alrededor de un 80% de la gente en Chile, que las encuestas muestran, apoya el aborto en 3 causales. Lo que no significa que la mayoría de la gente en Chile quiera aborto libre, ni mucho menos. Chile es una sociedad todavía más bien conservadora en esa materia, pero sí el aborto en 3 causales era una demanda muy sentida de la gente y algo que va muy a contrapelo de la agenda política del Partido Republicano. Claro, ahora algunos analistas coinciden de que esta derrota sería una derrota a la derecha, ¿no? Y especialmente a un candidato. Estamos hablando de José Antonio Kast. ¿Qué opina usted al respecto? Sin duda esto es una derrota para las aspiraciones presidenciales de José Antonio Kast y de su Partido Republicano, que apostó a tratar de convertir a la extrema derecha en un sector hegemónico dentro de la derecha en Chile. Yo creo que esto le quita esa capacidad de hegemonía y vuelve a traer la posibilidad de una derecha más moderada que lamentablemente se había fumado en los últimos meses, digamos. La derecha decidió seguirle en la senda, digamos, de esta extrema derecha y apoyó la propuesta del Consejo Constitucional, apoyó a José Antonio Kast y de alguna manera se subió al carro de la extrema derecha. Ajá. Pero yo creo que esta derrota de estas posiciones extremas de la derecha podría significar un regreso de la derecha a posiciones más moderadas y más negociantes. Ahora, ¿cree que esta decisión afecte las aspiraciones electorales del candidato que le mencioné? Sin duda, yo creo que debilita su posibilidad de convertirse en el candidato de la derecha a la presidencia, lo debilita dentro de la derecha. Si se hubiera aprobado esta propuesta, yo creo que no hay duda que Kast hubiera sido el principal beneficiado, él seguramente hubiera sido el candidato presidencial de toda la derecha y la derecha hubiera tenido una alineación completa hacia la derecha, hacia posiciones más extremas. Yo creo que esta derrota demuestra que la ciudadanía en Chile no quiere aventuras polarizadas, no quiere reforzar las posiciones de la extrema derecha y por lo tanto esto debiera significar que se pierda en el fondo esa hegemonía que estaba logrando Kast en la derecha hacia posiciones más moderadas. El problema sí es que tenemos ahora no la elección presidencial a puertas, sino la elección municipal. Y la elección municipal funciona un poco distinto de la presidencial. La presidencial es una elección que lleva hacia el centro porque se necesitan los votos de toda la ciudadanía, mientras que la elección municipal de alguna manera fragmenta más. La elección municipal, en los consejos municipales se eligen los consejeros de manera proporcional. Y ahí es posible que tengamos de nuevo esta disputa entre las dos derechas, entre una derecha más extrema y una derecha más moderada, y vamos a ver qué pasa al nivel municipal en esa disputa. Sin embargo, yo creo que si hay que analizar el efecto de este plebiscito, el plebiscito al menos en teoría debiera debilitar las posiciones más extremas y fortalecer las más moderadas. ¿Cómo analiza usted esta situación que nos llama mucho la atención? Porque prácticamente el 80% de los chilenos, ellos exigían un cambio en la Constitución, ¿no? Sin embargo, al final se les dio en 2 oportunidades, tanto de derecha como también de izquierda, y no han aceptado ninguna de las dos modalidades. Incluso se realizó un estallido social en el 2019. ¿Qué opinión le tiene a todo esto? Bueno, el estallido social del 2019 y el plebiscito ese que usted menciona del año 2020 mostró una clara voluntad muy mayoritaria de cambio constitucional. Y ese cambio no ha sido posible porque la primera propuesta quedó muy a la izquierda, la segunda quedó muy a la derecha. Esto no significa que las demandas de cambio hayan desaparecido de la ciudadanía. Yo creo que la gente sigue queriendo mayor protección social, sigue queriendo un sistema más participativo, un sistema que se abra a más actores políticos, que no sea tan cerrado como fue la política en el pasado en Chile. Y esa demanda hoy día no encontró una canalización en las dos propuestas. Quizás si se hubiera visitado el texto de la comisión experta, que como decía era una propuesta más de mínimos comunes, quizás ese texto hubiera sido aprobado. En todo este proceso hemos visto algunos puntos de encuentro, pero no son los que han imperado lamentablemente estas dos propuestas que fueron rechazadas.
Y yo creo que la discusión constitucional seguramente en Chile, y cuando pase algo de tiempo y podamos en el fondo recuperarnos de estos dos fracasos sucesivos que hemos tenido, volvamos a tener una discusión más reposada a través del Congreso, a través de los partidos, sobre los ajustes que requiere ir haciendo la Constitución para convertirse en algo que realmente permita una vida política más equitativa y donde la gente se pueda sentir mejor representada. Claro, sin embargo, el presidente Gabriel Boric ya ha señalado que no va a haber un nuevo plebiscito por el momento. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Un gusto también haberla tenido aquí en el programa.